Bueno, ¿cómo andan chicos y chicas del medio técnico? Espero que estén todos muy bien. Vamos a empezar con números racionales. Parte 1, ¿por qué parte 1? Porque vamos a hacer un repaso, ¿sí? La pizarra con la que me vengo manejando no me está funcionando, así que vamos a empezar con una nueva, con la anterior en realidad. ¿Cómo se forma este conjunto numérico nuevo? ¿Sí? Nosotros teníamos, hasta ahora, conocíamos, permiso, bueno, ahí está. Conocíamos el conjunto de números de los naturales y de los enteros, ¿no? Entonces, el conjunto de números de los naturales iba del 1, ahora tengo, conjunto de números de los naturales, va del 1, el 2, el 3, el 4, el 5, en adelante. Y el conjunto de números de los enteros, tenemos el 0, todos los naturales, y los opuestos, el menos 1, el menos 2, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el conjunto de los números racionales que se escriben con la letra Q? ¿Sí? El conjunto de los números racionales que se escriben con la letra Q es el conjunto de una división de dos números. Estos dos números, A y B, son enteros. Siempre con B distinto de 0 porque no se puede dividir por 0. Entonces, estos números racionales son la división de cualquiera de los números enteros entre sí, ¿sí? Nosotros sabemos que esa división puede ser exacta o no. Si por ejemplo no es lo mismo hacer 4 dividido menos 2, queda menos 2, que hacer, no sé, 1 dividido 3, por ejemplo. Que esto no me da, esta división de enteros me da otro número entero. Pero esta división de enteros no me da un número entero, me da 0,3 periódico, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver todo eso que nosotros, con lo que podemos empezar a trabajar, ¿sí? Entonces, esto no sé bien qué es ni cómo borrarlo. Ahí está. Bueno, entonces acá tenemos cómo pasamos de decimal a fracción, ¿sí? Esto es lo primero que se ve en la primaria y en eso. Para pasar de un número decimal a fracción, primero, antes de pasar de decimal a fracción, vamos a pasar de fracción a decimal, ¿sí? Vamos a pasar de fracción a decimal. Entonces vamos a ir al apunte, ¿sí? Y acá dice, pasaje de fracción a decimal, pasaje de fracción a decimal, y acá dice, para encontrar la expresión decimal de una fracción, solamente debemos realizar la división entre los números. Esta expresión se puede clasificar en tres grandes grupos, la expresión decimal, ¿no? Expresión decimal finita o exacta, expresión decimal periódica y expresión decimal mixta, ¿sí? Periódica mixta o mixta. Entonces, periódica exacta, por ejemplo, les voy a tirar un ejemplo, 2/5. ¿Cómo hacemos esto para pasarlo a decimal? Y bueno, hay que hacer la división, 2 dividido 5. El 2 es más chico que el 5, entonces, ¿qué pasa? Me va a quedar un 0, agrego otro 0, ahora 4 por 5 da 20, 20 menos 20 es 0, chau, se termina la división. Y 2/5 es igual a 0,4. Ahora, expresión decimal periódica pura, ¿sí? Periódica pura, fíjense que acá el resto me dio 0. Y esto es muy importante, porque cuando el resto me dé 0, yo ya sé que va a ser una expresión decimal finita, exacta, finita o exacta. Ahora, por ejemplo, como decíamos antes, si yo tengo, por ejemplo, un tercio, ¿sí? Un tercio, para pasarlo a decimal tengo que hacer 1 dividido 3. Ahora, el 1 es más chiquito que el 3, entonces agrego 0, y agrego un 0 acá. 10 dividido 3, ¿no? 3. Ahora, 3 por 3, 9. Resto me queda 1. El 1 es más chiquito que el 3. Otro 0. No le agrego un 0, porque ya agregué. Eso se agrega nada más la primera vez. 10 dividido 3, 3. 9 sobra 1. Ahora, de nuevo,
El 1 es más chiquito que el 3, 0. Otra vez 3, 3 por 3, 9. Resto, me sobra 1. El 1 es más chiquito que el 3, 0. Otra vez 3, otra vez 9. Resto, 1. El 1 es más chiquito que el 3, agrego un 0. Otra vez 3, 9. ¿Y así qué pasa? Puedo seguir infinitamente. Entonces, cuando el resto se repite, ¿sí? En este caso, cuando se va repitiendo el resto, ¿qué es el resto? Siempre es 1 lo que queda del resto. Cuando el resto se va repitiendo, ¿sí? Yo me voy a dar cuenta que va a ser una expresión decimal periódica, ¿sí? Cuando el resto nunca me va a dar 0, me doy cuenta que la expresión decimal va a ser periódica, ¿sí? Entonces, 1/3 es igual a 0,3 periódico. Cuando tiene el arquito arriba del número, significa que ese número es periódico, ¿sí? Es como si yo escribiera 0,3333 infinitamente, ¿sí? Tiene infinitas cifras decimales. Ahora, si nos ponemos a pensar, ¿puede tener más de una cifra, por ejemplo, decimal que se repita? Sí, obvio que sí. Por ejemplo, si yo tengo... bueno, quizás esto es un montón. Pero, por ejemplo, a ver, le voy a mostrar un ejemplo. Bueno, supónganse que nosotros, no sé, tenemos la fracción 3/22. Si la queremos pasar a expresión decimal, deberíamos hacer la división. 3 dividido 22. El 3 es más chico que el 22, claramente 0,0. 30 y 22, bueno, vamos a poner un 1, ¿sí? 22 menos 30 es 8. El 8 es más chico que el 0, entonces agrego otro 0 más. Ahora, el 22, ¿por qué número digamos, me conviene, tengo que multiplicar para continuar este proceso de la división, ¿sí? Y pensemos, si nosotros hacemos 22 por 4, me da 88. Entonces me paso. Tendría que hacer 22 por 3, que me da 66. ¿No? Entonces, si multiplicamos por 3, me da 66. 80 menos 66 me da 14. ¿El 14 es más chico que el 0, que el 22? Sí, entonces le agrego un 0. Ahora, el 22, ¿por qué número? Lo voy a tener que multiplicar ahora. Y si me fijo, 22 por 10, 22 por 10, por ejemplo, me da 220. Entonces tiene que ser más chico, ¿sí? Vamos a probar con un 22 por 5. 22 por 5 me daría, si yo hago la cuenta, me daría 110. Bueno, me estoy acercando. Y si fuese por 6, 22 por 6 me daría 132. Y si fuese por 7, bueno, sería 22 por 7 me daría, ¿cuánto? 132 más 22, ¿no? 154, bueno. Por 7 me paso, entonces tengo que multiplicar por 6, ¿sí? Ahora fíjense, por 6. 22 por 6 me da 132, me sobran 8. Voy a agregar otro 0. Y acá me encuentro con que, de nuevo, si multiplico por 4 me paso. Entonces tengo que multiplicar por 3. Lo vuelvo a multiplicar por 3. Y me vuelve a quedar 66. Perdón. Me vuelve a quedar 66. Me vuelve a quedar 66. Me sobra 14. El 14 es más chico, agrego otro 0. Vuelvo a multiplicar por 6. Me da 132. Me sobra 8. Sigo agregando otro 0. Y fíjense que se repite, ¿sí? Entonces este número seguiría infinitamente. Sería 0,136, 36, 36, 36, 36, etc. Entonces, ¿cómo escribimos este número? Sería 3 sobre 22 es igual a 0,136 y el 36 es periódico, ¿sí? Y fíjense que dice periódico mixto. ¿Por qué mixto? Y porque tiene una de las cifras decimales que no es periódica y dos que las que siguen sí lo son, ¿sí? Perfecto. Bien, vamos a empezar con lo otro. Vamos a repasar
lo posterior, ¿sí? Que es el pasaje de decimal a fracción, que hay unos métodos. Bueno, acá dice, pasaje de decimal a fracción. Utilizaremos algunos procedimientos para realizar el pasaje de decimal a fracción según en qué grupo se encuentre lo que encontramos antes, que son expresión decimal finita o exacta, expresión decimal periódica o expresión decimal mixta, que tiene una parte que no es periódica y otra parte que sí. Entonces, acá dice, cuando tenemos que nuestro número decimal es una expresión decimal, ¿sí? Finita, exacta o exacta, por ejemplo esta, 0,053, a este número para pasar la fracción, ¿sí? Dice, escribimos el número decimal sin la coma, o sea, sería 0,053, ¿sí? Sin la coma dividido por 1 y tantos ceros como cifras decimales que posea. O sea, lo divido por 1 y este número, ¿cuántas cifras decimales tiene? 1, 2, 3. Entonces 3 ceros. 1, 2, 3. Bueno, ahora lo escribimos un poquito más lindo. Sería 53 sobre 1000. ¿Sí? Y listo. Así se hace cualquier número. Si fuese, por ejemplo, no sé, 0,2. Fíjense que esto sería todo el número sin la coma. O sea, sería 0,2 dividido 1. ¿Y cuántas cifras decimales? Una sola. Entonces, un solo cero. Esto me daría 2 décimos, que yo la puedo simplificar y me queda un quinto. ¿Sí? Bastante fácil. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tenemos una expresión decimal periódica? Por ejemplo, el 0,6 periódico. Dice, escribimos el número decimal sin coma. ¿Sí? Escribimos el número decimal sin coma. 0,6. Perdón, sin coma. 0,6. Restando la parte entera del número dividido. Acá hay una parte entera. La parte entera es esta. El 0. Menos 0. Dividido tantos 9 como cifras periódicas que posea. En este caso tenemos una sola cifra que es periódica. Entonces sería un solo 9. Entonces sería 0,6 es 6. 6 menos 0, 6. 6 dividido 9, que se puede simplificar y me queda 2 tercios. Vamos a pensar en otro ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo 2,31 periódico, por ejemplo. Sería todo el número sin la coma. 231. Menos la parte entera. La parte entera es 2. ¿Sí? La parte entera es la parte que no está después de la coma. Esa es la parte entera. Dividido por tantos 9 como números decimales como cifras decimales que posea. Acá tengo dos cifras decimales periódicas, ¿sí? Porque están debajo del arquito. Entonces sería dividido 99. Por lo tanto, esto me quedaría 229 dividido 99. Bueno, un número horrible, pero existe. ¿Estamos? Y ahora, por último, hay que fijarse qué pasa con la expresión decimal mixta. ¿Sí? La expresión decimal mixta dice, por ejemplo, entonces yo tengo el 0, bueno, ahí está, 0,213 y el 13 es periódico. Tenemos, ¿por qué es mixta? Y porque yo tengo una cifra decimal que no es periódica y después otra que sí. Ahora, ¿cómo se resuelve esto? Acá dice, escribimos el número decimal sin la coma. Entonces sería 0,213. Este 0, si quieren, no lo escriban porque ya saben que no aporta información el 0 a la izquierda del número. Ahora, escribo el número decimal sin la coma restando la parte entera. En este caso, restando la parte entera seguida de la parte decimal no periódica del número. Entonces sería menos 0 en este caso. Dividido, acá dice, la parte decimal no periódica del número dividido tantos 9 como cifras periódicas que posea. En este caso tiene dos cifras periódicas, entonces sería dividido 99. Y tantos ceros como cifras decimales no periódicas que posea. En este caso sería un solo cero porque hay una sola cifra acá. Entonces
sería 213 sobre 990. ¿Sí? ¿Podría ser diferente? Sí, podría ser, si quieren, no sé, 5,200, no sé, 3 periódicos. Para pasarlo, escribimos todo el número sin la coma. Y le resto la parte entera, que sería el 5, seguido de la parte que no es periódica, o sea, menos 521. Dividido un 9, porque tantos 9 como cifras periódicas, en este caso hay una sola cifra periódica, que es el 3. Entonces sería un solo 9. Seguido de tantos ceros como cifras decimales no periódicas. Entonces serían 2 ceros porque hay 2 cifras decimales que no son periódicas. Y me quedaría ese número que es 5.213 menos 521, que me da 4.692 sobre 900. ¿Sí? Feo, pero bueno, existe. Entonces, esas son, digamos, las categorías. ¿Y para qué nos sirve hacer todo esto? ¿Sí? ¿Para qué nos puede ser útil todo esto? Para comparar fracciones, ¿sí? Comparar fracciones es complicado. Entonces, se pueden representar en la recta numérica, y el número que está más a la derecha es el mayor. Se pueden buscar fracciones equivalentes con igual denominador y comparar los numeradores, o se puede obtener las expresiones decimales y comparar cifra por cifra de izquierda a derecha. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo que ordenar de mayor a mayor, de menor a mayor, todo esto. ¿Sí? Bueno, ¿qué hacemos? Y lo que hacemos es muy sencillo. ¿Sí? Vamos a borrar el lienzo. Primero, a ver, ahí está. Yo lo que haría, como tengo números, tengo bastantes, tengo este número, este número, este número, este número y este número. Tengo bastantes números, ¿sí? Entonces, la mayoría están escritos en expresión decimal. Entonces, para comparar varios números, para mí es más fácil, digamos, compararlos con su expresión decimal, porque los comparamos de derecha a izquierda. Entonces, este un sexto, yo lo voy a pasar a decimal. Entonces voy a hacer 1 dividido 6. El 1 es más chiquito que el 6, sí, 0, ahí está. 10 dividido 6, 1 sobra 4. ¿Sí? Porque bueno, se resta 6 sobra 4. 4 es más chico que el 6, sí, 40. Ahora, 6 por 6 es 36. Por 7 es 42, ahí me paso. Ese no me sirve. 36. 4. Otra vez 40. De nuevo, 6. Me sobra 36. Me sobra 4. Otra vez 40. Bueno, y se va repitiendo. Entonces, 1, un sexto, es 0,16 periódico. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál es más grande de todos estos? Y yo lo que podría hacer es representarlos en una recta. ¿Sí? Entonces, acá está el 0, por ejemplo. No hace falta que sea exactamente, digamos, que tenga una escala de la recta. Puede no tenerla. Ahora, ¿cuál es el número más chiquito? Yo tengo todos mis números acá. 0,61, 0,60 que se va repitiendo. Periódico. El 1 sexto, que es 0,16 periódico. Después, ¿qué más tengo? Después tengo... Ahí está. Perfecto. Después tengo el 0,16 y el 0,16 que se va repitiendo. ¿Sí? A ver, ¿cuáles son los 3 más chicos? Empecemos por ahí. Los 3 más chicos serían este, este y este. Porque todos empiezan con 0, 0, en eso estamos bien. Ahora la segunda cifra, en estas son un 6 y en estos 3 son un 1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa. Entonces, el 0,16666666 es el 0,16 periódico. Ahora, después tenemos el otro que es el 0,16, que es 0,16. Entonces, ¿qué pasa? Después de este 6, es como si hubiese ceros. ¿Sí?
Entonces, ¿qué pasa? Este que tenemos acá va a ser más grande que este. Y el 0,16 periódico sería el otro número, 0,16 periódico. Si lo escribimos sería 0,16, 16, 16, 16 y así sigue infinitamente. Entonces, hasta acá estos números son iguales, pero acá, en esta cifra, cambian. Entonces sabemos que, ¿cuál es el más chiquito? El más chiquito es 0,16. Le sigue 0,16 periódico. Y le sigue, por último, ¿sí? 0,16 periódico. Ahora me quedan estos dos para comparar. 0,61 y otro que es 0,60 periódico. Este es 0,60, 60, 60 y así. Y este es 0,61, 0, 0, 0, 0. Ahora, hasta acá los números son iguales. El que sigue, el 1 es más grande que el 0. Entonces tendría 0,60 y 0,61. ¿Sí? Entonces ustedes en este ejercicio que tienen acá, yo les recomiendo que pasen las fracciones a números decimales y compararlos ahí porque va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Ahora, bien, vamos a ver sumas y restas de fracciones. ¿Sí? Entonces dice, para sumar dos o más números racionales, buscamos fracciones equivalentes con el mismo denominador. ¿Sí? Acá tenemos algunos ejemplos y después hay unos cálculos para que ustedes vayan realizando solitos. Ya. Y con esto ya terminamos esta pequeña parte de la tarea. ¿Sí? Es muy importante que tenga el mismo denominador cuando sumamos o restamos. Por ejemplo, 1/2 más 1/3. Tienen que tener el mismo denominador. ¿Y qué me conviene encontrar? El mínimo común múltiplo entre los denominadores. ¿Sí? Me conviene encontrar el mínimo común múltiplo entre los denominadores. Entonces, ¿cómo hago para hacer eso? Yo pienso en la tabla del 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Y pienso en la tabla del 3. 3, 6, 9, 12, 15. Esto es 14, 16, 18. Acá también puede estar el 18. Y esto sigue y esto sigue. Ahora, los denominadores, digamos, que se puedan usar son los que cuando se cruzan las tablas de multiplicar de ambos números. ¿Sí? Son los múltiplos de esos dos números. Ahora, ¿cuál me conviene? Y me conviene tomar el más chico. En este caso sería 6. Entonces, si 1/2 lo quiere escribir como una fracción equivalente, ¿sí? De denominador 6, significa que acá multipliqué por 3. Y si el denominador lo multipliqué por 3, al numerador también lo voy a multiplicar por 3. ¿Sí? Ahora, sumo. El 1. Acá, perdón. Vamos a empezar con el denominador. El 3. ¿Sí? ¿Por cuánto lo voy a tener que multiplicar para que llegue al 6? Por 2. ¿No? Entonces, me daría acá. Y si el denominador lo multiplica por 2, al numerador también lo voy a multiplicar por 2. 1 por 2. Y me queda 2. Ahora sí, me queda 5 sextos. Y esa es la suma. ¿Sí? Fácil, sencillo. No es nada del otro mundo. Vamos a hacer las otras operaciones. Por ejemplo, si yo tuviese menos 4 quinceavos más 5 sextos, es lo mismo. Pienso en la tabla del 15. El 15 es 15, 30, 45. Y creo que con esto me va a alcanzar. Y el 6 es 6, 12, 18, 24, 30, 36. Y bueno, acá ya lo encontré. ¿En qué momento se cruzaron por primera vez las tablas? ¿Cuál es el mínimo como múltiplo? El 30. Entonces voy a buscar al menos 40 quinceavos una fracción equivalente con denominador 30. 15. Para llegar al 30 lo multiplico por 2. Entonces al 4 también. Al 6. Para llegar al 30 lo multiplico por 5. Entonces al 5 también, 25 me queda. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Me van siguiendo? No lo escribo porque
medio pesado. Entonces, ¿qué hago acá? El denominador es 30 y esto es 8 más 25. Menos 8 más 25, ¿sí? Nos queda 17 positivo. Entonces la fracción es 17 treintavos. Y listo. Ya estamos. Ahora, vamos a ver qué pasa con los otros, ¿sí? Que ya son un poquito más largos. Pero no se asusten porque es lo mismo. El menos un medio menos 2, ¿sí? Yo voy a pensar que este menos 2, cualquier número entero, ¿sí? Me aparezca, yo lo puedo pensar como ese número dividido 1. ¿No? Porque 2 dividido 1 me da 2. Ahora, a este número lo voy a pensar justamente como eso, como una fracción de denominador 1. Entonces, el denominador de este es 2. 2, 4, 6, 8, esa es su tabla. El otro denominador es 1. 1, 2, 3, 4. Esta es la tabla del 1. Entonces, ¿dónde se cruzan por primera vez? Y bueno, en el 2, claramente. Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces sería 2. Ahora, al 1 medio, el denominador es 2. Entonces no lo multiplico por nada. Entonces me queda menos 1. Al 1 sí lo voy a tener que multiplicar por 2. Entonces al menos 2 que tengo acá, también lo voy a multiplicar por 2. Entonces sería menos 2 por 2, sería menos 4. Menos 1 menos 4, menos 5 dividido 2. Menos 5 medios. ¿Sí? Fíjense que da lo mismo. Es lo mismo hacer menos 5 medios que escribir 5 menos 2 o escribir el menos 5 medios. ¿Sí? Es exactamente igual. No importa, no varía en nada. En este caso nosotros lo ponemos en el denominador porque vamos a sumar y restar los denominadores. Pero la fracción en sí es menos 5 medios. ¿Sí? Y por último vamos a hacer ese cálculo, ese pequeño cálculo combinado, que la idea es que ustedes puedan resolver esos cálculos combinados, y hay que hacerlo paso a paso, hay que separar en términos, y que el procedimiento obviamente esté en la producción de su tarea. ¿Sí? Vamos a separar en términos. Tenemos así, tenemos, bueno, todo esto, y acá adentro tenemos dos términos más. Entonces, vamos a empezar con el paréntesis, me parece. Vamos a hacer una raya, ¿sí? Prolija, en su carpeta. A mí no me sale porque esto no hace líneas rectas. Y me queda 3/4 más 5/6. Entonces, 3/4 más 5/6, lo voy poniendo acá. 2 menos, o sea, esta cuenta igual no va acá como cálculo auxiliar, sino que iría acá. La tabla del 4 es 4, 8, 12, ¿sí? 16. Y la tabla del 6, 6, 12, bueno, 18. Acá encontré el mínimo como múltiplo entre los dos denominadores, que es 12. Entonces, el 4 lo puedo escribir como 12, lo multiplico por 3. Entonces al 3 también lo multiplico por 3, me queda 9. Más 6, para llegar al 12 lo multiplico por 2. Entonces al 5 también lo voy a multiplicar por 2. Y fíjense que me queda una cosa re fácil. Y fíjense que voy bajando todo, ¿sí? 9 más 10, 19, 12avos. ¿Estamos? Ahora tengo que hacer esta cuenta que tengo acá. ¿Sí? Ahora este 2 lo voy a pensar como 2 sobre 1. ¿No? Entonces voy a escribir menos 1 medio menos 2 sobre 1. ¿Cuál es la tabla del 1? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la tabla del 12, 12, 24, 36. ¿Cuál es el mínimo como múltiplo? ¿Cuál es el lugar donde se van a juntar esas dos tablas? Y en el 12. Entonces a este 2 lo voy a escribir como 2 sobre 1 lo voy a escribir como una fracción equivalente con denominador 12. Si el 1 lo multipliqué por 12, al 2 también lo multiplico por 12, al numerador. Entonces me queda 24. Y este lo dejo igual. Entonces, ¿qué me quedaría? 24 menos 19, ¿sí? 24 menos 19 me da 5.
5/12. ¿Y acá qué me queda? Me queda una cuenta repapa. Me queda menos 1/2 menos 5/12. ¿Sí? Y esta cuenta se resuelve fácil. La tabla del 2, 2, 4, 6, 8, 12, bueno, 10, 12, bla. Y la del 12 es 12, 24, 36. Pero fíjense que acá en el 12 se juntan las dos tablas por primera vez. Entonces ese es el mínimo como múltiplo. Entonces acá me quedaría menos. Vamos a hacer un denominador 2, lo vamos a pasar a 12. Y al 2, puse 16, cualquiera. Al 2, ahí está. Al 2, para multiplicarlo, para que llegue al 2 se lo multiplico por 6. Entonces al menos 1 también. Menos 1 por 6, menos 6. Y él me queda así. Por lo tanto me quedaría 12, y eso sería menos 6 menos 5, y me queda menos 11/12. Y con eso ya queda terminada la operación. Entonces, ¿qué pasa? Esto lo pueden ir haciendo, ustedes tienen que estar todo el procedimiento, ¿sí? Todo el procedimiento de qué denominador común usan, cuáles usan, pero también lo pueden verificar con la calculadora esto, ¿sí? Es bastante sencillo. Pero bueno, yo necesito que esté todo ese proceso de el denominador común, que lo resten, ¿sí? Que esté todo. Todo, todo, todo. Entonces acá ustedes tienen un pequeño recordatorio para que no se olviden de separar en términos, de resolver paso a paso y que el procedimiento tiene que estar en la anterior de la tarea. Así que con eso ya estamos, ¿sí? Les mando un beso grande, chicos, y espero que se cuiden mucho.